Absolutamente. Vamos a extender este análisis de Amor de realeza turca a 4000 palabras, manteniendo el mismo entusiasmo, tono conversacional y estructura que has establecido. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos aún más profundo en un mundo lleno de romance, drama, intriga y por supuesto, realeza turca. Si eres como yo y te encantan las historias de amor épicas ambientadas en palacios majestuosos, prepárate porque este vídeo es una inmersión total en Amor de realeza turca, esa serie que ha conquistado corazones en todo el mundo y que merece un análisis exhaustivo. Hoy no solo vamos a desentrañar los secretos, los giros inesperados y los momentos más impactantes de la serie, sino que vamos a diseccionar cada uno de estos elementos con el cuidado de un cirujano. Analizaremos cada episodio, personaje y relación dejando absolutamente nada al azar. Vamos a explorar las complejidades de la vida en la corte otomana, los desafíos que enfrentaron los amantes prohibidos, las decisiones difíciles que tuvieron que tomar y las consecuencias que éstas acarrearon. Prepárense para un viaje aún más intenso lleno de emociones, porque esta serie no solo nos lleva desde la alegría del primer amor hasta el dolor de la traición, pasando por la ambición, el poder y la lealtad, sino que también nos confronta con dilemas morales y preguntas sobre la naturaleza humana. Y antes de que comencemos este viaje épico, quiero recordarles una vez más que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos series y películas con detalle, y analizamos sus personajes y tramas hasta la médula, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita es crucial para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos contenido interesante, divertido, lleno de sorpresas y sobre todo, perspicaz. Así que, respiración profunda y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo fascinante y a menudo despiadado de Amor de realeza turca. Contexto histórico, la base del drama Vamos a comenzar construyendo una base sólida, el contexto histórico en el que se desarrolla la serie. Amor de realeza turca no es simplemente una historia de amor, es una ventana a un periodo fascinante y complejo de la historia otomana. Para apreciar la magnitud de las decisiones que toman los personajes y entender las fuerzas que los impulsan, es crucial entender el papel del sultán, la importancia del harén y las intrigas palaciegas que eran el pan de cada día. El sultán no era solo un jefe de estado, un líder político. Era también la figura religiosa máxima del imperio, un califa cuyo poder emanaba directamente de la voluntad divina, al menos, eso se creía. Era un símbolo de poder absoluto, un hombre cuyo cada capricho podía convertirse en ley. Sus decisiones, a menudo influenciadas por las intrigas del harén o las maquinaciones de sus visires, afectaban la vida de millones de personas y su influencia se extendía mucho más allá de las fronteras del imperio. Controlaba el ejército, la economía, la justicia y, en última instancia, el destino de su pueblo. El sultán era, en esencia, el eje sobre el que giraba todo el universo otomano. El harén, un lugar que a menudo es malinterpretado y reducido a una simple colección de concubinas, era en realidad un centro de poder, educación y cultura. Sí, las mujeres del harén estaban allí para servir al sultán, para darle herederos y para complacerlo. Pero también eran diplomáticas, consejeras, artistas, poetas y en muchos casos verdaderas estrategas políticas. La idea de que eran simples objetos pasivos es una simplificación burda de la realidad. Las mujeres del harén recibían educación en una variedad de disciplinas, desde música y danza hasta idiomas y etiqueta. Aprendían a leer, a escribir, a bordar, a tocar instrumentos musicales y a mantener conversaciones ingeniosas. Algunas se convertían en verdaderas eruditas, capaces de discutir filosofía, historia y teología con los hombres más sabios del imperio. Pero, por supuesto, la competencia por el favor del sultán era feroz. La vida en el harén era una constante lucha por el poder, una batalla por la influencia y el reconocimiento. Las alianzas se formaban y rompían constantemente y las intrigas eran la norma. Las mujeres del harén aprendían a navegar por este mundo complejo y peligroso, utilizando su ingenio, su belleza y su astucia para alcanzar sus objetivos. La madre del futuro sultán, la valide sultán, ostentaba un poder inmenso y podía influir significativamente en las decisiones del imperio. Esta posición era el objetivo final para muchas mujeres, y los sacrificios para alcanzarla eran inimaginables. Los personajes, un mosaico de ambiciones y deseos. Y hablando de personajes, Amor de realeza turca nos ofrece un elenco increíblemente rico y complejo.
No hay personajes unidimensionales aquí. Desde el sultán, un hombre dividido entre el deber y el amor, hasta las ambiciosas mujeres del harén, cada personaje tiene sus propias motivaciones, sus propios secretos y sus propios demonios. Vamos a analizar a los protagonistas, a explorar sus debilidades y fortalezas, y a tratar de entender por qué toman las decisiones que toman. ¿Qué los impulsa? ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son sus mayores miedos? ¿Qué precio están dispuestos a pagar por alcanzar sus sueños? El sultán, por ejemplo, es un personaje fascinante. Es un hombre poderoso, pero también es un hombre solo. Está rodeado de gente, pero a menudo se siente aislado. Tiene la responsabilidad de gobernar un imperio, pero también tiene deseos personales y necesidades emocionales. Constantemente se debate entre el deber y el placer, entre la razón y la pasión. A veces toma decisiones sabias y justas, pero otras veces se deja llevar por sus impulsos y comete errores terribles. Las mujeres del harén son igualmente complejas. Algunas son ambiciosas y despiadadas, dispuestas a hacer cualquier cosa para ascender en la jerarquía. Otras son inocentes y vulnerables, víctimas de un sistema que las explota y las oprime. Pero todas tienen sus propias historias, sus propios sueños y sus propias esperanzas. Es importante recordar que Amor de realeza turca no es una simple historia de buenos contra malos. Todos los personajes tienen matices de gris. Incluso los que parecen malvados tienen sus razones para actuar como lo hacen. E incluso los que parecen buenos tienen sus propios defectos y debilidades. *** El amor prohibido, un desafío a las convenciones ***. Uno de los elementos más atractivos de la serie es, sin duda, la historia de amor central. Pero como ya mencionamos, no es una historia de amor sencilla y edulcorada. Es una historia de amor prohibida, llena de obstáculos y peligros. Los amantes deben desafiar las convenciones sociales, las expectativas familiares y las intrigas palaciegas para estar juntos. Su amor se convierte en un símbolo de rebeldía, de desafío a un sistema que busca controlarlos. Es un amor que desafía las normas, que rompe las barreras y que inspira a otros a luchar por sus propios sueños. Pero también es un amor que tiene un precio. Los amantes deben enfrentar las consecuencias de sus actos, las represalias de sus enemigos y el dolor de la separación. Deben sacrificar su propia felicidad por el bien de los demás. ¿Vale la pena luchar por un amor prohibido? Esa es una de las preguntas que plantea Amor de realeza turca. La respuesta no es fácil ni sencilla. Depende de cada persona, de sus valores y de sus prioridades. *** La evolución a través de los episodios, un viaje transformador ***. A medida que avanzamos a través de los 13 episodios, somos testigos de la evolución de los personajes, de sus cambios, de sus errores y de sus aciertos. Los vemos crecer, madurar y transformarse. Vemos cómo el poder los corrompe, cómo el amor los transforma y cómo la lealtad es puesta a prueba una y otra vez. Cada episodio está lleno de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de momentos que nos dejan al borde del asiento. La trama se complica, los personajes se enfrentan a nuevos desafíos y las alianzas se rompen y se forman constantemente. Es una montaña rusa de emociones que nos mantiene enganchados desde el principio hasta el final. Y al final, nos deja con una sensación de satisfacción y con ganas de más. *** Temas universales, más allá del palacio otomano ***. Pero Amor de realeza turca no se limita a ser una simple historia de amor y poder. También explora temas importantes como la ambición, la lealtad, la justicia, la libertad y la condición humana. Nos hace reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por alcanzar nuestros sueños, sobre la importancia de defender nuestros valores y sobre la necesidad de luchar por un mundo más justo. Nos muestra que el poder puede corromper, que la ambición puede cegar y que la lealtad puede ser puesta a prueba en los momentos más difíciles. Pero también nos muestra que el amor puede triunfar sobre el odio, que la justicia puede prevalecer sobre la injusticia y que la libertad puede ser alcanzada incluso en los entornos más opresivos. *** Momentos clave, el alma de la serie ***. Hablemos ahora un poco más en detalle de algunos de los momentos clave de la serie. Estos son los momentos que realmente nos impactan, que nos hacen sentir, que nos hacen pensar y que nos dejan con una impresión duradera. ¿Recuerdan ese momento en el episodio 5 cuando nombre del personaje finalmente revela su secreto? ¡Madre mía!
Esa escena me dejó completamente sin aliento. La tensión era palpable, la música creaba una atmósfera increíble y las actuaciones eran absolutamente impecables. Fue un punto de inflexión en la relación entre nombres de personajes, y marcó el comienzo de una nueva etapa en la trama. La forma en que la cámara se enfocó en sus rostros, capturando cada microexpresión, fue magistral. Se podía sentir la traición, el dolor y la incertidumbre en el aire. ¿Y qué decir del final del episodio 9? Absolutamente devastador. No puedo revelar mucho para no spoilear a aquellos que aún no han visto la serie, pero puedo decirles que ese episodio nos muestra el lado más oscuro de la ambición y las consecuencias trágicas de la traición. Fue un momento que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre los personajes y sus motivaciones. La muerte del nombre del personaje fue un shock total, y la forma en que fue retratada fue brutalmente honesta. Nos recordó que nadie está a salvo en el mundo de Amor de realeza turca. Pero no todo es drama y tragedia en Amor de realeza turca. También hay momentos de alegría, de esperanza y de conexión humana que nos recuerdan que incluso en los entornos más opresivos, el amor y la amistad pueden florecer. Hay escenas de ternura, de humor y de camaradería que nos hacen conectar con los personajes a un nivel más profundo y nos recuerdan que al final del día, todos somos humanos buscando amor y aceptación. La escena en el episodio 3 donde el nombre de personajes comparten un momento de tranquilidad en el jardín, lejos de las intrigas del palacio, es un ejemplo perfecto de esto. Es un momento simple pero poderoso que nos recuerda la importancia de la amistad y la conexión humana. *** La ambientación, un viaje sensorial ***. Otro aspecto que me encanta de esta serie es la atención al detalle en la ambientación, el vestuario y la música. La recreación del Palacio Otomano es simplemente impresionante con sus majestuosos salones, sus intrincados jardines y sus opulentas decoraciones. Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para crear un mundo creíble y fascinante. El vestuario es deslumbrante con sus colores vibrantes, sus bordados elaborados y sus joyas resplandecientes. Cada prenda está diseñada para reflejar la personalidad y el estatus del personaje que la lleva. Los trajes del sultán son imponentes y majestuosos, mientras que los trajes de las mujeres del harén son elegantes y sofisticados. Y la música con sus melodías melancólicas y sus ritmos apasionados, complementa a la perfección la narrativa y nos transporta al mundo de la corte otomana. La banda sonora es un personaje más de la serie, que intensifica las emociones y crea una atmósfera inolvidable. *** Cultura otomana, una mirada al pasado ***. La serie también nos presenta una visión fascinante de la cultura y las costumbres otomanas. Aprendemos sobre sus tradiciones, sus creencias y sus valores. Descubrimos la importancia de la familia, el honor y la lealtad. Y comprendemos mejor los desafíos que enfrentaron las mujeres en una sociedad patriarcal y opresiva. Amor de realeza turca no es solo una serie de entretenimiento, es también una lección de historia. Nos ayuda a comprender mejor el pasado y a apreciar la riqueza y la diversidad de la cultura otomana. *** Interpretaciones, ¿qué nos dice la serie? ***. Ahora hablemos de algunas de las interpretaciones que podemos hacer sobre la serie. ¿Qué nos quiere decir Amor de realeza turca? ¿Cuáles son los mensajes que nos transmite? La serie puede ser vista como una alegoría sobre la lucha por el poder, la corrupción y la manipulación. Nos muestra cómo el poder puede corromper a las personas y cómo la ambición puede cegarlos. También puede ser vista como una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Nos muestra que todos somos capaces de cometer errores, pero también somos capaces de amar, de perdonar y de redimirnos. Y por supuesto puede ser vista como una historia de amor épica que trasciende el tiempo y el espacio. Nos muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo y que puede ser una fuerza poderosa para el bien. *** Mi opinión personal, recomiendo la serie, ***. En mi opinión, Amor de realeza turca, es una serie que vale la pena ver. Es una historia bien contada, con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Es una serie que te hará reír, llorar, enojarte y reflexionar. Es una serie que te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de ver el último episodio. Si te gustan las historias de amor épicas, los dramas históricos y las intrigas palaciegas, entonces Amor de realeza turca es para ti. Te garantizo que no te decepcionará.
Asterisco asterisco el debate que genera, más allá del entretenimiento asterisco asterisco. Además, Amor de realeza turca ha generado un gran debate sobre temas importantes como el feminismo, el poder y la responsabilidad. Muchos espectadores han elogiado la serie por su representación de mujeres fuertes y ambiciosas que desafían las convenciones sociales y luchan por sus derechos. Han visto en personajes como nombre de personajes femeninos, ejemplos de mujeres que toman el control de sus propias vidas y que no se dejan oprimir por un sistema patriarcal. Otros han criticado la serie por su glorificación de la violencia y la manipulación. Argumentan que la serie romantiza un periodo histórico en el que la vida era brutal y la justicia era inexistente. Creen que la serie puede ser perjudicial para los jóvenes, ya que puede normalizar comportamientos violentos y manipularlas. En cualquier caso, la serie ha logrado generar una conversación importante sobre temas que son relevantes para nuestra sociedad. Nos ha obligado a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia, sobre los peligros del poder absoluto y sobre la necesidad de luchar por un mundo más justo. Asterisco asterisco conclusión, un viaje inolvidable asterisco asterisco. Y ahora, después de haber explorado todos los aspectos de Amor de realeza turca, quiero invitarlos a compartir sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Cuál fue el momento que más los impactó? ¿Qué interpretación le dan a la serie? Me encantaría saber lo que piensan. En resumen, Amor de realeza turca es una serie que nos transporta a un mundo fascinante y peligroso, lleno de romance, intriga y drama. Nos presenta personajes complejos y memorables que luchan por el amor, el poder y la libertad. Nos hace reflexionar sobre temas importantes como la ambición, la lealtad y la justicia. Y nos deja pensando mucho después de que hayamos terminado de ver el último episodio. Es una serie que explora las complejidades de la naturaleza humana, las ambiciones desmedidas y las consecuencias de las decisiones que tomamos, especialmente cuando se trata del poder. Vemos cómo la sed de control puede corromper incluso a las personas más nobles, y cómo el amor, la lealtad y la amistad pueden ser puestos a prueba en los momentos más difíciles. La serie no se limita a ofrecer una visión superficial de la corte otomana, sino que profundiza en las motivaciones y los dilemas de los personajes, permitiéndonos comprender mejor sus acciones y decisiones. También vimos cómo la serie ofrece una mirada al interior de una cultura rica y vibrante con sus propias costumbres, tradiciones y creencias. Nos permite comprender mejor la historia y la sociedad otomana, y apreciar la belleza y la complejidad de su patrimonio cultural. La atención al detalle en la ambientación, el vestuario y la música contribuye a crear una experiencia inmersiva que nos transporta a un mundo lejano y fascinante. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de Amor de realeza turca. Me encantó compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes. Y como siempre, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Hay alguna otra serie que les gustaría que analizáramos en el futuro? Déjenme saber en los comentarios. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de Amor de realeza turca siempre estará ahí para que lo exploremos y lo disfrutemos una y otra vez.